Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo al inicio de la presente entrega, al inicio prácticamente para nosotros de este nuevo año, como la constante propuesta de información y de opinión desde Sucesos. Desde luego aspiramos a seguir contando con su siempre importante, valiosa reacción, comunicación, la denominada comunicación de retorno, que en términos técnicos ocurre pues frente a lo que nosotros emitimos, es lo que nos motiva permanentemente, y que Dios mediante estaremos aquí en estos micrófonos para llevarles a ustedes la información, la opinión más importante para cumplir con nuestro lema, que no le den sacando las opiniones, que usted mismo las saque, porque eso es lo importante. Y yo diría, más allá de la democracia, más allá de lo que sea, eso es lo importante dentro de la libertad que debemos tener y ser como ciudadanos. Gracias, insisto, por acompañarnos en este nuevo año, un nuevo año que aparece convulsionado en lo político para el país, convulsionado también en lo internacional, porque acaba de ocurrir lo que muchos creían imposible en Venezuela. Se acaba de posesionar nuevamente como gobernante de los venezolanos el señor Nicolás Maduro, nada más ni nada menos. Nunca presentó las actas de cómo mismo ganó supuestamente las elecciones, pero ahí está sentado como presidente. Y lo que se habría configurado definitivamente es una dictadura. En esas condiciones se ha configurado una dictadura y veremos lo que ocurre en el futuro inmediato, por una parte. Y por otra, la conflictividad interna que llega a niveles a ratos impensados y a consecuencias que pueden ser cada vez más graves de todo lo que está ocurriendo con esto de la sucesión presidencial, del encargo presidencial, del pedido de licencia, de la realización de la campaña, del pronunciamiento de la asamblea. De eso y más vamos a hablar en los siguientes minutos. Gracias por su compañía. Empezamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y el consejero José Cabrera rompieron los silencios y el suspenso de ese organismo sobre la conflictividad que envuelve al proceso de elecciones del país. Conflictividad encabezada por la designación de una segunda, viene a ser vicepresidenta de la República, quien ahora reemplaza temporalmente al presidente Noboa mientras él hace campaña electoral. El consejero José Cabrera dijo que la ley no obliga a un pedido de licencia, y la presidenta Diana Tamaín aclaró que Noboa tiene esa doble función, presidente y candidato. En este punto estamos haciendo contacto y agradeciendo la presencia de la doctora Elena Nájera, miembro del Consejo Nacional Electoral, que ha hecho también inclusive un requerimiento inicial para que este organismo ponga luz sobre esto que preocupa a todo el Ecuador. Una vez que han habido ese tipo de pronunciamientos, doctora Nájera, y un gusto tenerle aquí en esta mesa de trabajo, como que se va aclarando la situación o se complica más. ¿Cuál es su punto de vista, doctora? El país le escucha, el país le observa. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias por la entrevista y poderme dirigir a la ciudadanía, deseosa de que estos temas ya vayan bajando de efervescencia, porque lo único que hacemos todos los días es despertarnos con escándalo tras escándalo. Por favor.
Bueno, aquí cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y de sus dichos, ¿no? Y uno es esclavo de lo que dice. En ese sentido, sí me llama profundamente la atención que juristas de gran valía, constitucionalistas, ya hayan advertido que es imperativo la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, en el sentido que todo dignatario que esté en ejercicio de una función y opte por una reelección o un cargo o al mismo cargo, tiene que pedir licencia. Pero sin embargo, aquí la pregunta del millón es, ¿cuál es el interés que tienen los consejeros al violar de forma flagrante la ley cuando nosotros tenemos la obligación jurídica de respetar y hacer que se respete la norma? Dicho en otras palabras, ¿esto no ayuda o complica más la situación? Esto complica más la situación porque el Consejo Nacional Electoral, según el artículo 23 del Código de la Democracia, tiene una función, tiene una competencia privativa. Incluso aquí se llena la boca de indicando que pueden destituir autoridades cuando estén interviniendo en los procesos electorales. Estamos en un proceso electoral, estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo es que no se pudo hacer un acto administrativo, que es una resolución, para que se notifique a los actores políticos que van por esta reelección, porque es reelección, no nos estemos confundiendo con un dictamen de la Corte Constitucional que nada tiene que ver con el tema, con el artículo de la ley, y sin embargo ellos se han atrevido a decir que pueden, tanto asambleístas como presidente, no coger licencia. Entonces aquí es aupar para que se viole la normativa quienes tenemos la obligación jurídica de hacerla respetar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, agrega que el presidente de la República es candidato y es gobernante a la vez. ¿Eso también complica más la situación, doctora? Bueno, aquí el tema es que yo a la señora no le creo porque la señora tiene un compromiso fuerte de la relación que tiene su hermano que es el cónsul en Queens. Entonces mal podría la señora ser independiente de sus criterios, porque también hábilmente el presidente buscó a quien darle una dádiva, un puesto para el hermano, para que haya un compromiso. ¿A quién? A la presidenta de una función del Estado, pues no le está dando a cualquier persona el puesto al hermano. Entonces de aquí se crea este compromiso y es que existe esta relación directa para que ella no sea independiente de sus expresiones y de ahí que a mí me nace una duda razonable sobre la transparencia, la limpieza y lo que va a suceder en estos días en las elecciones en el mes de febrero. ¿Qué es lo que teme usted consecuentemente, doctora? Porque en esto ha sido usted insistente y ha sido frontal, diría públicamente. ¿Qué es lo que teme usted que pase con este proceso electoral en estas condiciones, tal como usted lo está describiendo, doctora? Que no haya la transparencia de la que nos están diciendo permanentemente que son de manos limpias y transparentes. No hay transparencia en este proceso electoral al tener una relación directa entre el señor presidente y un cónsul. En Queens, el sitio donde más migrantes ecuatorianos existen para realizar votos. ¿Y quién va a hacer este control allá? El hermano de la señora Tamaín. Entonces, primero, no hay la independencia. Y segundo, ¿cómo vamos a esta igualdad de armas? ¿Cuál de los candidatos tiene esta relación con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral? Que siempre que hay un nuevo gobierno, ella se acomoda a las circunstancias. Ya estuvo con Lenny Moreno, ya estuvo con el señor Lazo, ahora con el señor Daniel Noboa, que también le da vocales de ADN para que participen como miembros de las juntas provinciales electorales. ¿De qué independencia vamos a hablar? Ahora sí estoy esperando ansiosamente a los señores observadores internacionales que tanto la han apoyado, a ver qué van a hacer ahora. ¿Qué van a decir frente a este compromiso que lo he pedido públicamente? Que deje de ser presidenta del Consejo Nacional Electoral, a ver si no se lo regresan al hermanito rápidamente. La ley no obliga a un pedido de licencia, también dice el consejero José Cabrera. El problema no solamente viene de la señora Tamaín, doctora Nájera. Bueno, también hay que preguntar qué es lo que también está sucediendo con el consejero Cabrera. Ahora, claro que a mí me llama la atención porque definitivamente este Consejo Nacional Electoral les paga asesores. Yo no sé si son malos los asesores o como son ingenieros no entienden la normativa jurídica. Pero sin embargo, ya tienen más de 6 años, algo se les debe haber quedado en
este proceso, porque es impresentable que ingenieros manejando el Consejo Nacional Electoral no entiendan o contradigan lo que dicen las opiniones de grandes juristas en el país, no Elena Nájera, grandes juristas y constitucionalistas renombrados en el país que han dicho, señores, aquí la norma es clara, tiene que pedir licencia. Ahora aparece el señor ayer indicando de que no debe pedir licencia. ¿De cuándo acá? Pues él interpreta la norma a su manera. Aquí se la cumpla, a raja tabla se cumpla la ley. Y también el señor Pita diciendo que no hay manera coercitiva de hacer que pida licencia. Yo la pregunta es, si no saben qué hacer aquí, ¿qué hacen aquí? Es la redundancia que vale la pena. Si no están aquí dispuestos a respetar la ley, a defender la Constitución, a defender los procesos de elecciones, a defender la democracia, porque ya vemos que todo el mundo está ahora de rodillas. Y yo hago un llamado a la ciudadanía, perdamos el miedo. Estamos viendo una Venezuela de rodillas ante un tirano y no podemos nosotros permitir que se violen normas legales y constitucionales a la vista y paciencia de todos nosotros. Y aquí el Consejo Nacional Electoral es el único responsable de lo que está sucediendo, porque ni siquiera han hecho nada respecto de ya las dádivas y todas estas entregas de regalos que se está entregando hacia la ciudadanía por parte de una organización política. Y esto no puede ni debe suceder. A manera de conclusión, ¿qué debería ocurrir en las próximas horas consecuentemente, doctora? Porque su mensaje es, insisto, frontal, pero las cosas que nos dice también son bastante graves, doctora. ¿Qué debería ocurrir Es en las... suceder que la ciudadanía se empodere ya, que dejemos de estar solamente en el teléfono, en las cuentas X, tenemos que hacer algo, exigir aquí a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, a las consejeras, que respeten la ley y la hagan respetar, si no, que den un paso al costado, porque el país no puede estar viviendo en esta crisis producida por este mismo órgano electoral, porque ahora ya no entienden la norma, ya no la comprenden, porque si el señor presidente se llevara bien con la señora vicepresidenta electa en las urnas y que el Consejo Nacional Electoral proclamó resultados, le entrega una credencial, se le reconoce como vicepresidenta y ahora viene y hace tabla rasa de lo que se juramentó en un determinado momento. Y el Consejo Nacional Electoral viendo hacia un lado, viendo hacia el costado, esto es imperdonable, impresentable. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que ya juzgar el señor Contralor, la señora Fiscal General, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, los órganos de control. No pueden estar aquí de espectadores viendo lo que está sucediendo en el país, porque esta endeble democracia se nos va de la mano. Esta institucionalidad ya no la tenemos. Rescatemos, porque es mejor vivir en democracia, rescatar, porque tanto nos ha costado, tanto hemos sufrido para mantenernos en este sentido, y no puede ser que intereses personales se sobrepongan sobre los cargos que estamos ostentando, donde el Ecuador nos paga un sueldo, donde aquí viven una vida abundante, con asesores en cantidad, con un consejo nacional electoral donde maneja recursos del Estado, con una estructura orgánica donde ellos tienen el control de todo, en las provincias a nivel nacional. ¿Qué más fuerza para hacer cumplir la ley? ¿Qué más quieren? Simplemente se hacen de oídos sordos. Y esto no se puede quedar así, porque aquí hay responsabilidad por acción o por omisión, y la ciudadanía tiene que solicitar esta rendición de cuentas permanente. Tiene que ser fiscalizador de los actos de cada uno de nosotros, porque no puede ser que solamente una consejera esté de acuerdo con una cantidad de constitucionalistas, de ciudadanos, de académicos, y que los cuatro consejeros estén callados. ¿Por qué? Y yo hago un llamado al señor Contralor, otra vez lo hago públicamente. Es hora de revisar las declaraciones juramentadas. ¿Qué está pasando con nuestros patrimonios para ver qué es lo que está sucediendo? Yo tengo muchas dudas al respecto, porque en este país no hay cenas gratis. Qué cosa, qué frontal en todo caso, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por intervenir así en un momento tan complejo y delicado para este país. Doctora Nájera, hasta una próxima oportunidad. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a la doctora Elena Nájera, miembro del Consejo Nacional Electoral. Miren ustedes todo lo que nos acaba de manifestar una representante, yo diría, del más alto nivel en la organización electoral de este país, y le responsabiliza al propio CNE, encabezado por la señora Tamaín,
de todo lo que está pasando. Palabras textuales de la doctora Nájera, y frente a todo lo cual vamos a hacer una pequeña pausa para retornar con este mismo tema, con dos destacadas personalidades del mundo jurídico y político de este país. En un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. En un clima de creciente pugna y división entre correísmo y anticorreísmo, el presidente Daniel Noboa encargó por 3 días y medio la presidencia de la República a la secretaria de Planificación de su gabinete, de su gobierno, Cynthia Gelibert. Lo hizo amparado en 3 decretos firmados ante la aparente ausencia de la vicepresidenta Verónica Abad. Abad y varios sectores políticos rechazaron ese procedimiento presidencial que viene agravado desde hace varios meses cuando detonó la ruptura entre Noboa y Verónica Abad. Tan compleja es la situación que el presidente Noboa, en su afán de alejar de su lado a Abad, ha emprendido acciones y decisiones que también lo hacen chocar con la propia Asamblea Nacional. La Asamblea de mayoría opositora no reconoce la designación de la nueva vicepresidenta e intenta manejar la situación evidenciando que Noboa nunca le notificó un pedido de licencia para hacer campaña electoral y luchar por la reelección. Noboa se defiende, se blinda, en esos 3 decretos que también dividen a organismos de control como el propio Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República tiene este mensaje constante en los medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral, el Contencioso Electoral, la Contraloría y la Corte Constitucional no han configurado hasta este momento procedimientos claros que terminen con tantas luces rojas encendidas y que podrían afectar, se dice, el proceso electoral y la propia democracia. Es que la vicepresidenta Abad denunció en las últimas horas que el presidente Noboa ha dado un golpe de Estado al prácticamente apartarla de ese cargo y poner a un reemplazo. Estos son los antecedentes con que Sucesos se honra a partir de este momento con la presencia de 2 destacadas opiniones nacionales. El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Leas, y el doctor Jorge Peñafiel, candidato actual a la reelección, Construye, nos están acompañando en esta mesa de trabajo. Y vayamos como siempre directo al grano. En realidad es tan compleja la situación que hemos llegado prácticamente a un golpe de Estado, como dice la doctora Abad. Doctor Oleas, bienvenido, el país lo escucha. Muy buenas tardes, Jorge, un cordial saludo. No hay golpe de Estado, pero ustedes imaginan que un presidente que no quiere cumplir la ley, porque lamentablemente es así, él no puede ser presidente y candidato a la vez. No puede ser. Son incompatibles las dos cosas, porque el candidato tiene el derecho de utilizar los recursos que le da el Estado para invertir en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias y de su bolsillo otros gastos adicionales para la campaña. Pero la presidenta del Tribunal Electoral, la doctora Diana Tamaín, dijo hace pocas horas que el presidente tiene esas 2 condiciones. Esta señora siempre se equivoca. La señora no sabe leer la ley. La señora tiene intereses intereses políticos y personales, porque su hermano es, creo que cónsul en Nueva York, para hacer ese tipo de declaraciones irresponsables. El señor, ¿Por qué es irresponsable, doctor? porque no puede irse en contra de la norma legal. La norma legal y la Constitución dice que los candidatos tienen que ir en igualdad de condiciones y oportunidades. Nadie tiene que beneficiarse del poder político o del poder económico. Entonces él tiene que ir con las mismas reglas de juego, de enfrentarse a Jorge, por ejemplo, vis a vis, pues él es candidato y yo también soy candidato. No, yo soy presidente y por lo tanto salgo haciendo todos los días inauguraciones. Por ejemplo, en Colombia es prohibido hacer inauguraciones de obras durante el periodo electoral. Y es prohibido utilizar fondos y recursos del Estado.
Él está utilizando fondos de recursos del Estado, está ahí con el sueldo del presidente, está en el cargo presidencial, avión presidencial, etcétera, etcétera. Una situación tan compleja como la que estamos señalando, y ya nos está comentando el doctor Oleas, que podría, insisto, esta es yo diría, la grave presunción y afirmación de la vicepresidenta Verónica Abad en el sentido, y esto es grave, de que en el Ecuador se ha dado un golpe de Estado. Insisto en esto por la gravedad del problema. Doctor Peñafiel, un gusto tenerle por acá. Bienvenido. Buenas tardes, mi estimado Félix. Un gusto estar también aquí con semejante personalidad que es Medardo Oleas, un buen amigo de muchos años. Yo considero que estamos a micras de llegar al golpe de Estado. Por el hecho, y creo que es muy claro el tema aquí, lo que está pasando es que tenemos un presidente autócrata que cree que el Estado es el que debe estar al servicio de él, y más no él al servicio del Estado. Poco yendo más allá del análisis y de la discusión jurídica constitucional. Vamos al análisis ético, moral y sobre todo del tipo de gobernante que tenemos. Eso tiene todo el sentido, doctor, y con todo respeto, pero dejemos claro a la opinión, ¿en verdad la Asamblea está obligada a darle el permiso para que haga campaña al presidente de la República? Pero es que no cabe duda, estimado Félix, bien lo decía Medardo. Eso dice la ley. Lo que sucede es que la licencia es obligatoria. Ahora, el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral. ¿Obligatoria darle la autorización o tomar la licencia? Las dos cosas son distintas. La ley nos dice hacer uso de la licencia, pero hacer uso tiene una connotación al menos doble. Es decir, que el presidente la solicita y la Asamblea lo autoriza. Pero, obviamente, estamos ante alguien que no pretende cumplir ese designio. Pero quedemos claros, con todo respeto, doctor, porque esto es lo que confunde a la opinión pública. En ninguna parte, por ejemplo, de la ley se dice que el presidente tiene que pedirle autorización a la Asamblea, ¿o sí? No, a ver, no es expreso, pero es absolutamente entendido y sobreentendido. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice claramente respecto de las reelecciones. La interpretación de la Corte Constitucional, aquella que están ahora citándola para justificar la no solicitud de la licencia, lo dice claramente. Aquí estamos ante alguien que quiere utilizar el Estado a favor de su campaña y de su imagen. E interpreta la ley como le da la gana. Y dice, aquí yo no tengo que pedir licencia porque no es claro el artículo respecto de la reelección. Y tengo una interpretación de la Corte Constitucional que me dice que no es reelección. Y claro, como no es reelección, entonces yo hago lo que me da la gana. Interpretación del presidente candidato, pero también y con todo respeto, ¿no vendría a ser esta una interpretación de la Asamblea? ¿Me tiene que pedir autorización porque caso contrario está violando la ley que no dice eso, doctor Oleas? A ver, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Por favor. Él tiene que acogerse a la licencia sin sueldo, notificando solo a la Asamblea. Entonces, lo que hizo la presidenta encargada es devolver una solicitud de 3 días que presente el presidente para acogerse a esta licencia. La presidencia de la Asamblea. Encargada. Sí, pero no es la Asamblea. Porque todo el mundo dice, la Asamblea devolvió. No, si la Asamblea está en receso. Además. Lo hace por autorización, no autoriza. Disposición de la presidenta de la Asamblea, lo hace el secretario de la Asamblea. Peor todavía. Entonces, la señora tenía la obligación de poner en conocimiento, aunque sea del CAL o no de la Asamblea que esté en receso, esta solicitud. Ojo. Entonces, no es que la Asamblea devolvió. No, señor. Una cosa. 2. Tan discutida reelección. Doctor, ¿y qué sentido, qué importancia, qué gravedad, qué peso tiene esta aclaración que usted está haciendo en este momento? Porque lo que procede es que él simplemente notifique, porque él tiene la obligación legal de solicitar licencia sin sueldo durante toda la etapa de campaña. Porque la Asamblea dice, nosotros vamos a autorizarlo a negar. ¿Qué tal que le niegue? No podría negarle nunca. 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 Solo le hago esa aclaración. Entonces ahí solo es la notificación. Pero la señora presidenta o el secretario comienzan a una serie de aclaraciones que quién es el vicepresidente, etcétera, etcétera. No viene a caso. El presidente le está demandando y enjuiciando al secretario de la Asamblea
por arrogación de funciones? No hay revocación de funciones, pero ese es otro escándalo. Una denuncia penal va a demorar 2 años y ahí no pasa Un lío absolutamente todo nada. esto, doctor. Pero solo le quiero hacer la aclaración de lo que es el argumento presidencial y de un solo constitucionalista que dijo que como va la reelección, él no tiene que solicitar licencia. Qué absurdo, ¿no? Verá, la reelección es un requisito para la inscripción. Si yo presento mi solicitud de inscripción, le dice, señor, pero usted ya está en ejercicio, va a la reelección, sí, pero como no cumplí los 4 años que establece la Constitución para el mandato y solo cumplí uno, la Corte Constitucional me autoriza que ese periodo de 1 año no sea considerado la primera vez. Si gano la elección es la primera vez. Requisito de inscripción. Inscrito como candidato tiene que cumplir todas las normas que todos los candidatos tienen la obligación legal de asumir. Por ejemplo, los montos que puede gastar. Por ejemplo, separarse de su función Claro, porque tiene... claro, O sea, claro. enfrentarse vis a vis, cara a cara, comparecer a los debates, Hacer campaña. hacer todo eso. Qué bueno que el doctor Medardo Oleas lo está citando, ese otro punto tan crítico como que la Corte Constitucional, doctor Peñafiel, es la que habría creado este problema o la que está facilitando una salida y no le hacen caso. A ver, la Corte Constitucional emitió su pronunciamiento antes de que incluso esté el artículo 93 del Código Orgánico Electoral. ¿Cómo no? Eso es antes. Por tanto, lo que hizo la Corte Constitucional no es interpretar la posibilidad de tener o no licencia si estás ejerciendo un cargo público, Si no, sino que hizo una interpretación de lo que significa reelección de muerte cruzada para efectos del cómputo que corresponde en el primer periodo electoral o si fuera el segundo periodo para consolidar el tema del criterio constitucional. con todo respeto, doctor, para el público, que le quede clarísimo esta parte, dígalo con todo respeto en palabras más sencillas. Muy simple, la Corte Constitucional nos dice que no hay reelección si es la elección después de la muerte cruzada, pero no para efectos de no cumplir los requisitos legales que vienen para eso, para cualquier elección. Si es elección, sea después de muerte cruzada, sea para efectos de sin muerte cruzada, tienen que tener los mismos requisitos que el doctor Oleas los ha dicho tan claramente. Y en estas circunstancias, doctor Medardo Oleas, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? ¿O cuál es la salida quizás que el país espera ante esto que se complica día a día? Yo diría ahora a hora, doctor Oleas. Eso reclamamos como ciudadanos, a que todos los candidatos cumplan lo que manda la ley, es decir, comiencen a hacer la presentación de quién es el candidato. Yo soy fulano de tal, mis antecedentes, mi experiencia, y estoy lo que propone. Para eso es el periodo precisamente de la promoción electoral. Para eso les dan los recursos para que vengan a los medios de comunicación. Pero nos tienen enfrascados en esta serie de escándalos que desvía la atención de la ciudadanía con un agravante. ¿Cuál? Los ciudadanos rechazan en más del 60% a la clase política, ya no cree. Con esto rehuyen. Y esto perjudica en la votación, porque cuando vemos las encuestas, dice, ve, las preferencias electorales están entre Novoa y González. Pero del 30% que ha resuelto por quién votar, el 60% no sabe todavía por quién votar. Y eso es que tenemos la obligación los ecuatorianos y más aún los candidatos de darse a conocer ante ese electorado para que la votación sea consciente, responsable, con conocimiento de causa, para que no suceda que como el voto es obligatorio, yo voy el último día y escojo, no, está simpático, este dijo cosas bonitas. No, señor, eso no es la democracia. Pero una vez que la campaña electoral arrancó, empezó el 5 de enero, y estamos en las que estamos, doctor Peñafiel, ¿esto podría tener alguna complejidad, algún incidente? Porque se ve que esto sigue adelante y cada día agravándose más, doctor Peñafiel. Yo haría eco de las palabras de Medardo y creo que coincido 100%. La ciudadanía sabe quién es Jorge Peñafiel. Sabe que si algo sucede con la justicia en el país, si es que hay algún nivel de corrupción que llegue a tocar a los estamentos y los principales columnas vertebrales del Estado ecuatoriano, van a encontrar a este legislador. Ya sucedió en el caso de Wilman Terán. Yo lo llevé a juicio político antes, cuando ni siquiera estaba abierto el caso Metástasis, estimado Félix. La ciudadanía me conoce, sabe lo que yo he hecho, sabe contra quién me he enfrentado, y el día de hoy, otra vez librando otra batalla. ¿Cuál?
Juicio político contra Mario Godoy, que antes de entrar al periodo de vacancia, de licencia, perdón, lo presenté, lo dejé presentando, ¿Ya? porque no podemos autorizar, permitir que el poder político imponga sobre la justicia sus designios. Y aquí saben quién soy yo. Jorge Peñafiel es un ciudadano de a pie que tiene intereses en que la justicia sea libre, en que la corrupción se detenga. Y si es con el Ecuador, es con Jorge Peñafiel. Y si es con Quito, es conmigo, estimado Félix. Porque se van a encontrar a este legislador incólume, siempre a favor de la democracia, de la institucionalidad y de la división de poderes. Sea quien sea. Yo insisto que la campaña electoral está en marcha, empezó el 5 de enero, doctor Medardo Leas, pero esto se sigue agravando día a día. Dele una salida, doctor, con su experiencia, con su conocimiento. Que el presidente Noboa comprenda que es candidato y estamos en proceso electoral. Y que como manda la Constitución tiene que entrar con las mismas reglas de juego que tienen todos los candidatos a debatir y a realizar sus propuestas. ¿Y que lo reemplace la señora Abad? No, porque el asunto de la señora Abad es discutible. Ella tomó Porque es vacaciones. parte de todo este conflicto. Ella tomó vacaciones por sí y ante sí, sin notificar ni siquiera al presidente, ¿Ya? sin notificar a la asamblea. O sea, cometió también errores. No, pues, Claro. entonces ahora ese momento ella está impugnando los decretos presidenciales. Sí. Entonces habrá que esperar que el juez de garantías constitucionales acepte o niegue esos recursos. Pero hasta tanto, el presidente tiene que salir de ahí porque se corren muchos riesgos. Primero, que una candidatura que está opcionada pueda perder sus adherentes. Segundo, que pueda cometer algunas infracciones electorales. Está prohibido el uso de bienes y recursos del Estado. Está prohibido realizar cualquier tipo de campaña, a través, sea personalmente o a través de sus Las ministros. previsiones de la ley. Entonces, él se está abriendo las puertas para que después le sigan un juicio, eso es incluso grave. juicio político. Sí, señor. actuándole Pero de es que, peculado. pero es que es lógico. Qué grave. Es que es lógico seguir un juicio político a alguien que ha utilizado recursos públicos siendo un funcionario público. ¿En su agenda está, doctor Peñafiel, esa posibilidad? Yo no podría anticipar el futuro, estimado Félix, pero estoy viendo cómo un presidente hace campaña desde el Palacio de Carondelet, desde el balcón del Palacio de Carondelet, mientras los dos candidatos hacen campaña en el semáforo de la esquina, pues, en la vereda, en el barrio, en el mercado, en donde los candidatos, yo salgo de esta entrevista, estimado Félix, y me cambio de ropa para ir a volantear en un lado, yo, y lo voy a hacer, porque la ciudadanía tiene que conocer mi propuesta. Pero si Ahora- por eso, doctor Peñafiel, lo religen, usted vuelve a la asamblea, usted plantearía el enjuiciamiento político del presidente si es que Habrá lo que religen. evaluar el nivel y obviamente el gasto, el elemento que es la utilización del recurso público para campaña. Allí también hay responsabilidades penales, estimado Félix. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional puede seguir juicio político al presidente por peculado, sin duda. Entonces, si él se presta a la utilización de la seguridad del vehículo, incluso de las instalaciones públicas, pues, para salir a hacer campaña, entonces está cometiendo un potencial peculado, que lo siga las instancias correspondientes, la Fiscalía y los jueces. Y la Asamblea tendrá que hacerlo. Posible presidente de la República reelecto y sometido a un eventual juicio político, doctor Medardo Leas, démosle una conclusión a esto. A ver, nuevamente, todos en el Ecuador tienen que cumplir con la ley. No hay excepción. Así es. Si el presidente está mal asesorado, tiene que rectificar. Entonces yo creo que aquí no solo interviene este rato la justicia, sino la Contraloría. La Contraloría, cuando se trata de recursos públicos, es la que interviene y puede establecer responsabilidades civiles, penales o administrativas. Entonces, abrir las puertas para que comiencen a activarse esta serie de controles es un absurdo. Presidente Daniel Noboa, deje que le llamen candidato a Daniel Noboa, no acepte los malos consejos que le están dando sus asesores y comience a debatir vis a vis, no se haga problema. Si está Aunque seguro- ya empezó en esas condiciones la Pero puede campaña. cambiar, recién pide licencia 3 días para hacer campaña, que ya de una vez se vaya todo el periodo. Que le deje a la señora Giler, o no sé cómo se pronuncia su apellido, y espere la resolución, además del juez de garantías, para ver si la señora Verónica Abad le califican como vicepresidente y tiene que encargarle a ella. Bueno, pero ahí también hay un elemento constitucional, Medardo, y tú lo sabes muy bien, Ese es otro problema. respecto de nombrar vicepresidentes. Ese es otro problema. Sin Pero, duda. pero, Y ahora pero ya con está ese siguiendo el mal ejemplo de Rafael Correa, que hacía eso todos los está días. siguiendo. Y los que le están impugnando son los que precisamente cometieron esta serie de irregularidades. Bueno, nosotros hemos alzado la voz, estimado Medardo, en que tampoco es correcto el nombramiento de ninguna vicepresidenta por decreto.
Aquí, nos guste o no, a mí personalmente me parece de lo peor, dañino para la ciudadanía, dañino para la democracia, que la señora Abad suba de vicepresidenta. Pero ¿quién la eligió a ella? Fue el señor Daniel Noboa. Que asuma su responsabilidad. Él ni siquiera nos ha pedido perdón a la ciudadanía por ponerla de binomio. Entonces, ahora, ¿por qué entonces nos tira a nosotros, a la gente, a las familias ecuatorianas, el problema este? No pueden nombrar vicepresidentes por decreto. Y no porque no porque lo haya hecho Rafael Correa o lo haya hecho Maduro, o lo sigue haciendo Maduro, ¿no? Ojo, sino porque va en contra de la ética y la moral y además la institucionalidad que debe mantenerse en una república. Frente a esto, una pregunta final, doctor Peñafiel. La doctora, señora economista Giler, es la presidenta encargada de este país por 3 días y medio. Ella cometió usurpación de funciones. La Asamblea anuncia que no se reconoce esa designación, no le reconoce como tal a la señora. ¿El país no tiene presidente? A ver, yo le quiero nada más dar una reflexión. La Asamblea Nacional no se ha reunido para estos efectos, para Así es. reconocer o no. Eso es el secretario. ¿Será la presidenta? ¿El ¿Será el secretario de la secretario Asamblea? presidencia? Ya. No, yo creo que el secretario nunca actúa por sí mismo. Él siempre actúa por delegación o por disposición La expresa. presidencia de la Asamblea. Será la presidencia de la Asamblea, será opinión del correísmo. Qué delicado. Y la presidencia de la Asamblea está en manos del correísmo también por el propio gobierno. O sea, es una especie de que aquí nos están jugando muchas cosas encima. Ahora, es muy claro el tema. La señora Gilbert, etcétera, desconozco. Nadie la conoce, nadie votó por ella nunca hizo campaña, pero es vicepresidenta y presidenta encargada. Entonces, estamos ante una autocracia en donde se decide por la voluntad exclusiva de una persona que en este momento donde se está dando esta entrevista, no es ni siquiera presidente en funciones. Por eso le pregunto, y con esto sí termino, doctor Medardo Oleas, en la práctica, 3 días y medio sin presidente. Mire, en este país no hay cultura por la legalidad. Lo mismo que hace el señor Noboa, el señor Eduardo Franco Lor, supuestamente miembro del Consejo de Participación Ciudadana, encabeza la nómina de los correístas a la posición de Maduro. Qué cosa más absurda, ilegal, arbitraria. Sí. Y son estos sujetos los que van supuestamente a nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Franco Lor y todos los candidatos a la reelección. Y son estos los que están impugnando. Entonces yo creo que tenemos que poner en regla a todos. Si no hay respeto por la ley de la Constitución, este país va a terminar mal. Doctor Medardo Oleas, doctor Peñafiel, muchísimas gracias por su presencia en este poquísimo tiempo y gracias al talento de nuestros invitados. Hemos resumido lo que es una conflictividad que yo creo que avergüenza al país. Esto hay que decirlo con todas las letras porque esto debió solucionarse mucho antes y no llegar a este punto de tanta conflictividad, de tanta confusión. Pero gracias, insisto, al talento de nuestros dos invitados, el doctor Oleas, el doctor Peñafiel, para que usted, amable oyente, saque las mejores conclusiones. Una pausa y volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Nicolás Maduro se posesionó como presidente de los venezolanos en medio de una agitación de la problemática internacional en torno a ese país. Lo hizo durante un acto en la Asamblea de Venezuela, donde juramentó para los próximos 6 años, 2025-2031. Esta toma de posesión no la pudieron impedir, dijo Maduro durante el acto. E insistimos, esto ocurrió en medio de una generalizada tensión internacional sobre el futuro mismo de Venezuela. Estados Unidos anunció una recompensa de 25 millones para la captura de Nicolás Maduro. Miren ustedes, y hay una serie de pronunciamientos que queremos tratar y preguntar y sobre todo escuchar el análisis del doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex viceministro de Relaciones Exteriores de este país, un diplomático de larguísima trayectoria y muy prestigiada trayectoria,
representando al Ecuador y que seguramente tiene una visión de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que acaba de ocurrir con la posesión del señor Maduro y también de esta calificación que le da Maduro al señor eh, que quería también posesionarse y que finalmente no pudo, el señor Eduardo González. Es el nuevo Guaidó venezolano, ha dicho el señor Maduro. ¿Qué impresión le da todo esto y qué futuro le espera? ¿Qué futuro le espera a Venezuela? Es la pregunta que todo el mundo se hace y que usted seguramente nos puede orientar. Doctor, un gusto tenerle por acá. El país lo escucha. Un gusto de conversar. Mira, mi primera impresión es que es un día triste para la democracia en Latinoamérica. El hecho de que Maduro haya asumido el poder nuevamente, luego del fraude electoral de hace un par de meses, un poco más, el tremendo fraude electoral que privó a los venezolanos de elegir libremente quien quiere, la persona que debería representarles en los próximos años. Es lamentable y explicable solamente desde un punto de vista. Él puede hacer esta farsa, porque pienso que es una farsa, el de la posesión, solamente la puede hacer por el respaldo que debe recibir de las Fuerzas Armadas, porque el pueblo venezolano tiene la conciencia de que él no ganó las elecciones y de que él debería dar paso a una transición que permita la absoluta libertad del pueblo venezolano. Es Pero un día triste. una vez que se produce la posesión de Maduro, ¿qué alternativa, qué posibilidad, qué es lo que se viene en Venezuela, doctor? Bueno, es difícil pronosticar. La situación de Venezuela es muy grave. Hay que mencionar que hay cerca de 8 millones de venezolanos que han salido del país en estas últimas décadas, que han salido del país, no es poca gente. 8 millones de personas. Nosotros aquí en el Ecuador, si mal no recuerdo, tenemos alrededor de 450,000 venezolanos que están en nuestro país buscando refugio prácticamente y buscando mejores oportunidades de vida, que es lo fundamental, porque la vida en Venezuela se ha vuelto muy complicada, tremendamente complicada, con un dictador, en todo el sentido de la palabra, un dictador que no acepta que exista oposición. Mire qué es lo que pasó en el momento cuando parecía que Guaidó representaba lo que es objeto de burla por parte de él. Es simplemente el comprobar de la farsa y de solamente del mantenimiento por las Fuerzas Armadas. No hay otra salida, porque yo creo que la mayor parte del pueblo venezolano quiere un cambio. Y la democracia se fundamenta en eso. La democracia, uno de los fundamentos básicos de la democracia es la alternabilidad. Es decir, que no permanezca en el poder indefinidamente una persona. Tiene que haber alternabilidad. Estamos viendo en los casos de las dictaduras que tenemos ahora en Latinoamérica, que es la de Nicaragua y las de Cuba, que, bueno, en Cuba se dio algo de alternabilidad con la muerte de Fidel Castro. De lo contrario, hubiera seguido hasta el día de hoy. Pero se mantienen los mismos, los mismos miembros del Partido Comunista, la misma gente de Castro se mantienen en el poder y un país que está destrozado. Solamente un dato me gusta dar ahí, el dato de que el ingreso de un cubano actualmente no llega a los $8 mensuales. ¿Cómo pueden vivir los cubanos? Están haciendo piruetas para poder sobrevivir. Y eso es lo que pasa con estos gobiernos que se apoderan del poder, obviamente en beneficio propio y en beneficio de la gente que les rodea. En el caso de Maduro, deben ser indudablemente las Fuerzas Armadas. Doctor, pero solamente no es el apoyo de las Fuerzas Armadas, con todo respeto, porque vemos delegaciones de otros países y del propio Ecuador vemos una nutrida delegación de candidatos correístas a la reelección a la Asamblea e inclusive de ex autoridades del gobierno de Correa. Tiene bastante apoyo político en ese sentido. Bueno, mire, eso también hay que medir qué es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Qué es lo que pretende el correísmo? Que es reinstalarse en el país y seguir apoderándose del país y seguir usufructuando al país, porque eso es lo que han hecho ellos y los que les apoyan.
En realidad no hay una representación oficial del país en este acto de Maduro. Es los partidarios de Correa, por esa afinidad ideológica que existe, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener bien presente para tratar de evitar que vuelva al país. Es indudable que si se aplican las normas que quieren aplicarnos y que se viene nuevamente Correa al Ecuador, podemos caer en otra dictadura. Y eso es, quién podrá sacar o cómo se podrá sacar al señor Maduro del poder, ahora que ya se posesionó? bueno, la única manera, yo siempre he dicho, la única manera la tienen los venezolanos, evidentemente, la tienen los venezolanos con un apoyo internacional, con un apoyo internacional amplio, un verdadero apoyo internacional, no simplemente de ciertos gobiernos que son de la misma línea. Hablemos Nicaragua, tal vez Bolivia, ¿no? Y en el mundo internacional posiblemente los rusos, Rusia, no sé si los chinos que tienen intereses de otro tipo y que están atrás de usufructuar a Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que los que tienen que tomar la decisión de jugarse el todo porque todos son los propios venezolanos. Ahora bien, lo que usted acaba de mencionar, de que hay una recompensa de 24 millones, dijo, ¿no? 25 millones 25 millones de Estados por, Unidos de por la Estados Unidos. captura de Nicolás Yo Maduro. pienso que será una recompensa de vivo o muerto, Caramba, porque no hay otra salida. claro, claro. Veamos, doctor, esta situación nuevamente está por empezar. Ahora, Una también eso ¿no? no es lo ideal, ¿no? Porque Claro, claro. el que y bueno, y hay que recordar, yo recuerdo muy bien el tema de Ceausescu y el de Gaddafi, ¿no? ¿Ya? Que dos dictadores muy fuertes, muy sanguinarios, que terminaron para poder terminar con ellos los mataron. No tuvieron otra salida, tanto los de Rumanía como los de Gaddafi en el Caramba. África. ¿Quién sabe si por allí mismo apunta esta situación? Doctor Marcelo, agradecerle su presencia en una primera reacción frente a esta conflictividad tan grave de Venezuela. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Siempre con gusto, Félix. Y un Gracias, feliz doctor año Marcelo también, ¿eh? Fernández. Muy amable. Gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex viceministro, ex vicecanciller de este país frente a este drama de Venezuela. El señor Nicolás Maduro, posesionado para los siguientes años como gobernante de los venezolanos, y ahora solo Dios sabe qué puede pasar. Pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y hacemos un alto a la conflictividad política, jurídica, a esta crisis del país, porque hay otro inconveniente, hay otra preocupación que va tomando forma. Los problemas respiratorios por contagios vuelven a sacudir a la opinión en China, en Europa y desde luego en el Ecuador. Se trata de contagios por un denominado metaneurovirus y que habría empezado en China, aunque no hay una confirmación oficial sobre esta última relación. Aquí en el país, según el ministro de Salud Pública, Antonio Naranjo, habría 23 casos registrados en los 2 últimos años, 14 en el 2023 y 9 en el reciente año pasado, va a decir, en el 2024, lo cual tornaría una situación oficialmente manejable, de no mucha alarma, pero a nivel internacional hay esta preocupación y por esto justamente el contacto a esta hora con el doctor Daniel Simancas, médico investigador, docente universitario de alto nivel, a quien le estamos agradeciendo por aceptar este contacto para ubicarnos esta problemática de esta nueva suerte de contagio que está afectando al Ecuador. ¿En qué medida, doctor? Doctor Simancas, del país de escucha. Bienvenido. Muchas gracias, Félix. Siempre un placer estar en su exitoso programa. Muchas gracias por la invitación.
Vamos por partes. Primero, no es un virus nuevo, entonces hay que tener mucho cuidado con la información. Esto ha provocado pánico, he recibido cientos de mensajes de personas que están tomando decisiones sobre sus hogares, sobre sus viajes. Entonces, esto no es una broma, esto hay que manejarlo con suprema responsabilidad. No es un virus nuevo, no ha provocado nunca en 20 años una pandemia, jamás ha provocado una pandemia este metaneumovirus. Y lo que pasa es de que algún irresponsable tomó un video de hace 4 años, cuando estábamos en plena ola de contagios del COVID, montó en redes sociales y puso una noticia, una comunicación que hizo el Centro de Control de Enfermedades de China, reportando un incremento de casos esperado, ojo, esperado para este invierno. Montó el video equivocado y empezaron a replicar las redes sociales. Medios de comunicación incluso replicaban esta noticia sin verificar la fuente, colocaban una fuente no oficial. Y esto es un ejemplo para dar clases de periodismo científico. Por eso le felicito también, Félix, que contraste la fuente antes de entrar en esta infodemia, como yo lo llamo, en un editorial que publiqué, esta infodemia que también nos hace daño al igual que la pandemia. Así que no es un virus nuevo, no vamos a tener confinamientos, no vamos a tener mayores problemas con él. Ya lo conocemos, es un virus que empezó en el 2001 en Países Bajos, y entonces podemos estar de alguna manera tranquilos, pero siempre alerta con las medidas de protección. Hecha esa aclaración muy valiosa, muy importante, sobre todo viniendo de usted, doctor Simancas, ¿qué es lo que debe consecuentemente preocuparnos cuando estamos empezando una temporada invernal con características tan fuertes como la sequía que hace poco nos afectó y ahora tenemos fríos casi polares? ¿Qué es lo que nos debe preocupar a manera de conclusión, doctor Simancas? Bueno, siempre en el invierno, es decir, en el hemisferio norte, ya está un incremento sostenido de casos en Estados Unidos, en Europa, de enfermedades respiratorias. También en los países asiáticos han reportado, pero es por algunos virus. Entonces sigue el COVID, sigue la influenza, sigue el virus sincitial respiratorio, sigue la parainfluenza, sigue el metaneumovirus, que en el Ecuador y en el mundo corresponde menos del 1% de los casos. Hay algunos países que tienen un poquito más, pero no es definitivamente una amenaza. Y a la población, un mensaje claro, se nos viene en los meses de febrero, marzo y abril un incremento sostenido de casos. Ahora estamos teniendo casos también, hay un incremento en la consulta en emergencia, pero es esperado por el invierno, por los feriados, por lo que no nos cuidamos. Sin embargo, vamos a tener un incremento, se estima que vamos a tener un pico estacional en los meses de febrero en Quito, en Guayaquil en marzo y posiblemente en Azuay, que sería la última provincia más grande, que tendría los casos más o menos a inicios de abril. Esas son las perspectivas. Hasta ahora no hay una velocidad incremental de contagio y las medidas de siempre, ¿no? Especialmente a las personas crónicas, la vacunación está disponible, influenza, COVID no tenemos, virus sincitial respiratorio no tenemos, así que hay que el que esté enfermo mantener distancia, quedarse en casa, utilizar mascarilla, a los enfermos crónicos, diabetes, hipertensión, utilizar siempre mascarilla para ir a los hospitales, a las farmacias, en el transporte público. No pueden infectarse porque estos virus, a pesar de ser leves en poblaciones no vulnerables, en poblaciones vulnerables causa hospitalización y muerte. Así que esas son las recomendaciones: distancia, mascarilla, lavado de manos, ventilar los espacios, vacunarse, las mismas que tuvimos para el COVID. Qué oportuna su información, doctor, su aclaración y también estas medidas de seguridad que usted nos está dando a través de este espacio de información y de opinión. Doctor Simancas, ¿para qué más preguntas? Hasta una próxima oportunidad. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Félix, deseándoles un grandioso año 2025 y que todo sea salud, bienestar, bendiciones y éxitos. Muchas gracias. Igual para usted y los suyos, doctor Simancas. Vamos a hacer una pequeña pausa. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente.
Lo dicho, lo más importante para su conocimiento, para su opinión, hemos hecho nuestro esfuerzo en el arranque de este nuevo año, en el arranque de esta propuesta semanal. Gracias, cordialmente invitados para ser ustedes nuestros mejores oyentes y nuestro mejor incentivo para estar aquí todas las semanas. Dios mediante. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.